El restaurante El Rincón de los Suspiros era conocido en toda la ciudad no solo por su exquisita gastronomía, sino por ser el punto de encuentro de la élite empresarial. Sus candelabros de cristal, manteles de lino importado y una atmósfera de exclusividad lo convertían en el lugar donde se cerraban los negocios más importantes del país. En medio de ese lujo deslumbrante, aquella noche de martes, algo parecía estar fuera de lugar para los ojos críticos de la clientela habitual. En una de las mesas centrales, reservada habitualmente para figuras de alto perfil, se encontraba don Anselmo, un anciano de aspecto frágil, sentado en una silla de ruedas desgastada por los años. Su ropa, aunque limpia y planchada con esmero, denotaba una sencillez que contrastaba violentamente con los trajes de diseñador y las joyas ostentosas que lo rodeaban. Miraba el menú con manos temblorosas, ajeno a las miradas de desaprobación que comenzaban a gestarse a su alrededor, buscando simplemente un momento de paz en el ocaso de su vida. A pocas mesas de distancia, acababa de entrar Julián Villalobos, un joven magnate del sector inmobiliario, cuya reputación de hombre implacable y arrogante le precedía allá donde iba. Julián ajustó su corbata de seda italiana y se sentó con la prepotencia de quien cree ser dueño del mundo. Había tenido un día terrible en la bolsa de valores y su humor era tan volátil como la pólvora. Al levantar la vista para llamar al camarero, sus ojos se toparon con la figura encorvada de don Anselmo. La visión del anciano, que intentaba cortar un trozo de pan con dificultad, le provocó una mueca de repulsión inmediata. Para un hombre como Julián, que medía el valor de las personas por el grosor de su billetera y la marca de su reloj, la presencia de alguien tan visiblemente humilde en su restaurante favorito era casi una ofensa personal, una mancha en su perfecto escenario de opulencia, que no estaba dispuesto a tolerar esa noche. El sonido de los cubiertos de don Anselmo, al chocar contra el plato, un tintineo leve y accidental, producto de su falta de fuerza, fue el detonante que Julián necesitaba para liberar su frustración acumulada. Sin importarle que el restaurante estuviera lleno, el joven millonario se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla arrastrara contra el piso de mármol con un chirrido que silenció las conversaciones cercanas. Caminó hacia la mesa del anciano con pasos firmes y decididos, emanando una energía agresiva que puso en alerta a todos los comensales. Don Anselmo, al sentir la sombra que se cernía sobre él, levantó la mirada lentamente. En sus ojos cansados no había miedo, sino una profunda tristeza, como si ya hubiera visto esa escena 1000 veces en su vida. Julián, sin mediar saludo alguno, golpeó la mesa del anciano con la palma abierta, haciendo saltar las copas y derramando un poco de agua sobre el mantel inmaculado. «Oiga, abuelo», espetó Julián con voz alta y cargada de desprecio, asegurándose de que todos en el salón lo escucharan. ¿No se ha dado cuenta de que este no es un comedor de beneficencia? Su presencia aquí nos está quitando el apetito a las personas, que sí podemos pagar por estar aquí. Las palabras, afiladas como cuchillos, quedaron flotando en el aire denso del restaurante. Don Anselmo parpadeó, confundido por el ataque repentino, y trató de articular una disculpa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La crueldad gratuita del joven era algo para lo que no estaba preparado esa noche. Julián, al ver que el anciano no respondía de inmediato, interpretó su silencio como una falta de respeto. Su rostro se enrojeció de ira y, metiendo la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó un fajo grueso de billetes de alta denominación, exhibiéndolos como si fueran un arma de poder absoluto. Antes de continuar con este tenso momento, que está a punto de cambiar la vida de estos dos hombres para siempre, quiero invitarte a que te unas a nuestra familia. Si te gustan las historias que tocan el alma y nos enseñan lecciones valiosas, suscríbete ahora mismo al canal Historias que Marcan el Corazón. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Además, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando hoy. Déjame un comentario abajo con tu ciudad y tu bandera. Me hace mucha ilusión leerlos a todos. Y si esta historia ya te está atrapando, escribe la palabra justicia en los comentarios. Al hacerlo, decretas que en tu vida siempre prevalecerá la verdad y el respeto. Ahora, volvamos al restaurante.
donde la tensión está a punto de estallar de una manera que nadie imaginaba. Julián agitó los billetes frente a la cara de don Anselmo con un gesto humillante, tal como vemos en la imagen de esta historia. ¿Es esto lo que quieres? «Dinero aquí tienes», gritó, lanzando algunos billetes que cayeron sobre el regazo del anciano y al suelo. «Toma esto, cómprate algo de dignidad y lárgate a un sitio donde encajes con tu condición». En ese preciso instante, una figura emergió de entre las sombras de la cocina. Era Darío, el jefe de camareros, un hombre de unos 50 años, de porte recto y mirada serena pero firme. Darío había trabajado en ese restaurante por más de 2 décadas y había visto de todo, pero la escena que se desarrollaba ante sus ojos cruzaba una línea sagrada. Mientras otros empleados miraban con miedo, paralizados por la influencia de Julián, Darío avanzó hacia la mesa, con la determinación de un soldado que protege a un inocente en el campo de batalla. Darío se colocó detrás de la silla de ruedas de don Anselmo, poniendo una mano suave pero protectora sobre el hombro del anciano, tal como un hijo protegería a su padre. Miró fijamente a Julián, ignorando por completo el dinero esparcido por el suelo. «Señor Villalobos», dijo Darío con una voz calmada, pero con un tono de acero que heló la sangre de los presentes. «Le voy a pedir que guarde su dinero y se retire de esta mesa inmediatamente. En esta casa, el respeto es la moneda más valiosa, y usted acaba de declararse en bancarrota moral». La respuesta del camarero fue tan inesperada para Julián que por un segundo se quedó sin habla. Nadie, absolutamente nadie del servicio, se había atrevido jamás a levantarle la voz, y mucho menos a darle órdenes frente a toda la alta sociedad de la ciudad. La indignación de Julián se transformó en una risa incrédula y nerviosa. Miró a los otros comensales buscando complicidad, pero encontró muchas miradas bajas y algunas de desaprobación. Sin embargo, su ego no le permitía retroceder. «¿Tú sabes con quién estás hablando, camarero de cuarta?», amenazó Julián, dando un paso más hacia ellos, invadiendo el espacio personal de Darío y don Anselmo. «Puedo comprar este antro y despedirte antes de que termines de parpadear». «Y a este viejo», señaló con desdén a don Anselmo, quien permanecía en silencio, con una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada, «lo puedo hacer sacar por la policía por vagancia». Lo que Julián no sabía era que esa lágrima de don Anselmo no era de miedo por él, sino de dolor por un recuerdo que ese lugar le traía, un secreto que estaba oculto en las paredes de aquel restaurante. Don Anselmo, con un esfuerzo sobrehumano, levantó su mano temblorosa y tocó el brazo de Darío, indicándole que no era necesario pelear. Su voz ronca y suave, apenas un susurro, se escuchó por primera vez. «Déjalo, hijo. No vale la pena. Quizás tenga razón. Y yo ya no pertenezco a este mundo de brillos y ruidos». Esas palabras, cargadas de una humildad aplastante, deberían haber calmado a Julián, pero surtieron el efecto contrario. La mansedumbre del anciano le pareció debilidad, y como un depredador que huele sangre, decidió dar la estocada final. «Exacto. No perteneces», gritó Julián. «Mírate, estás ocupando espacio, estás estorbando. Gente como tú debería quedarse en casa esperando el final, no molestando a la gente de éxito». La crueldad de sus palabras hizo que un silencio sepulcral cayera sobre el restaurante. Hasta la música de piano de fondo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando Darío, el camarero, tomó una decisión que sabía que podría costarle su empleo, pero que salvaría su conciencia. Soltó el hombro de don Anselmo y dio un paso al frente, interponiéndose físicamente entre el millonario y el anciano, creando una barrera humana. Su rostro, habitualmente servicial y amable, se había transformado en una máscara de severidad absoluta. «Señor Villalobos», dijo Darío, elevando el volumen de su voz para que no quedara duda alguna, «le he pedido amablemente que se retire. Ahora se lo exijo. Recoja su dinero del suelo, porque aquí no aceptamos propinas manchadas de soberbia, y si cree que puede comprarme o intimidarme, está muy equivocado. Hay cosas que su dinero no puede tocar, y la dignidad de este caballero es una de ellas. Fuera de aquí». La confrontación había llegado a su punto máximo, y el desenlace prometía ser algo que nadie olvidaría jamás. Julián
Con el rostro desfigurado por la ira y el orgullo herido, se quedó paralizado un momento, incapaz de procesar que un simple empleado lo estuviera echando como a un perro callejero. Las miradas de los demás clientes, que antes habían sido de complicidad o indiferencia, ahora se clavaban en él con juicio severo. La valentía de Darío había roto el hechizo de impunidad del millonario. Resopló con furia, se ajustó el saco violentamente y señaló a Darío con un dedo acusador que temblaba de rabia contenida. «Esto no se va a quedar así, imbécil. Mañana mismo haré que cierren este cuchitril y tú no vas a conseguir trabajo ni limpiando baños en esta ciudad. Y tú, viejo inútil, ojalá te pudras», escupió con veneno. Dio media vuelta y salió del restaurante a zancadas, empujando la puerta principal con tal fuerza que el vidrio vibró peligrosamente, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de adrenalina. En cuanto la figura amenazante de Julián desapareció en la noche, la tensión en el salón se disipó como humo tras una tormenta. Darío exhaló el aire que había estado conteniendo y se giró inmediatamente hacia don Anselmo. El anciano seguía con la cabeza baja, mirando sus manos nudosas sobre el regazo, visiblemente afectado no por los insultos, sino por la vergüenza de haber causado tal conmoción. Darío se arrodilló junto a la silla de ruedas, ignorando el protocolo, para quedar a la altura de los ojos del anciano. Con una delicadeza infinita, comenzó a recoger los billetes que aún estaban esparcidos sobre la ropa de don Anselmo y el suelo. «Lo siento mucho, señor», susurró Darío con voz quebrada. «Nadie debería pasar por algo así, y mucho menos en este lugar. Por favor, discúlpenos. Ese hombre no representa lo que somos aquí». Don Anselmo levantó la vista lentamente, y para sorpresa de Darío, una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. «No tienes nada de qué disculparte, hijo», respondió el anciano con voz pausada. «Al contrario, hace mucho tiempo que nadie me defendía con tanta pasión. Me has recordado a alguien muy querido que perdí hace años. Ese joven, ese tal Julián, es solo un alma perdida, cegada por el brillo falso del oro. No le guardo rencor, solo lástima». La sabiduría y la paz que emanaban de sus palabras conmovieron a Darío profundamente, mientras los demás camareros se acercaban para terminar de limpiar y organizar la mesa. Darío tomó una decisión. «Hoy usted es mi invitado especial, señor. Pida lo que desee. La casa invita. Quiero borrar ese mal sabor de boca y que disfrute de la velada como se merece». El anciano miró alrededor del lujoso salón con una nostalgia palpable, sus ojos recorriendo cada moldura, cada cuadro, cada detalle de la decoración, como si estuviera leyendo un libro de su propia historia. «Gracias, eres muy amable», dijo don Anselmo, «pero no vine aquí por la comida gratis, ni siquiera por el hambre. Vine porque hoy es una fecha muy especial y dolorosa a la vez». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «Hoy se cumplen 50 años desde que le pedí matrimonio al amor de mi vida, y fue justo aquí, en este mismo lugar, aunque entonces las paredes eran de otro color y no había tantas lámparas de cristal. Ella amaba este rincón. Prometí que vendría hoy, pasara lo que pasara, para sentirla cerca una vez más, aunque ella ya se haya adelantado en el camino». Historias como la de don Anselmo nos recuerdan que detrás de cada rostro, de cada arruga y de cada silencio, existe un universo de recuerdos, promesas y amores que trascienden el tiempo. Antes de descubrir el secreto que guarda este restaurante y la verdadera identidad de este abuelo, quiero pedirte nuevamente que te suscribas al canal Historias que Marcan el Corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos que nos hacen reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Si crees que el amor verdadero es eterno y supera cualquier barrera, incluso la muerte, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra esperanza. Llena la caja de comentarios de esperanza para enviarle esa energía a don Anselmo y a todos los que hoy extrañan a un ser querido. Sigamos descubriendo qué lazos unen a este humilde anciano con este lujoso lugar. Darío escuchaba fascinado. Llevaba 20 años trabajando allí y conocía la historia reciente del restaurante, pero nunca había escuchado detalles tan antiguos. ¿Hace 50 años? Joe preguntó intrigado. Este edificio ha cambiado de dueños varias veces,
Pensé que antes era un almacén. Don Anselmo negó suavemente con la cabeza. No, hijo. Siempre fue un lugar para alimentar el alma, aunque al principio era mucho más modesto. Mi esposa, Elena, decía que la comida no solo entra por la boca, sino por el corazón. ¿Sabes? Solían servir un plato que ya no veo en el menú. Un estofado de cordero con hierbas del monte y un toque de miel. Era su favorito. Sé que es mucho pedir, y que seguramente el chef actual ni siquiera lo conozca, pero ¿crees que sería posible probar algo similar? Solo el olor me traería su recuerdo de vuelta. La petición era inusual. El restaurante ahora servía cocina molecular y platos de vanguardia. Un estofado rústico era impensable en su carta actual. Sin embargo, Darío no podía negarse. Voy a hablar con el chef personalmente, señor. Veré qué podemos hacer. Mientras Darío se dirigía a la cocina, don Anselmo sacó de su bolsillo desgastado una pequeña fotografía en blanco y negro, con los bordes carcomidos por el tiempo. En ella se veía a una pareja joven y radiante, brindando con copas sencillas en una mesa de madera. El hombre de la foto tenía la misma mirada bondadosa que Anselmo, y la mujer reía con una felicidad contagiosa. Anselmo acarició la imagen con su pulgar, susurrando palabras inaudibles, ajeno a que su presencia estaba a punto de desencadenar una revelación que sacudiría los cimientos de El Rincón de los Suspiros. En la cocina, Darío explicó la situación al chef ejecutivo, un hombre temperamental llamado Marco. Al principio, Marco se negó rotundamente a cocinar algo que no estaba en su menú de degustación, alegando que alteraría el ritmo del servicio. «No somos una fonda, Darío», reclamó golpeando una sartén. Pero Darío insistió, explicándole el incidente con Julián y la historia del aniversario. Al mencionar los ingredientes específicos, hierbas del monte y miel, la expresión de Marco cambió drásticamente. Se quedó inmóvil, con el cucharón en el aire. «¿Dijo hierbas del monte y miel?», le preguntó bajando la voz. Esa es la receta secreta del fundador. Nadie la pide, porque nunca estuvo en el menú oficial. Era un plato que el dueño original cocinaba solo para su familia en ocasiones especiales. ¿Quién es ese anciano? Mientras esto sucedía en la cocina, la puerta del restaurante se abrió nuevamente. Esta vez no era un cliente, sino el señor Roberto, el actual dueño del establecimiento. Un hombre de negocios justo pero distante, que rara vez bajaba al salón a esas horas. Roberto venía preocupado. Había recibido una llamada de un cliente VIP, quejándose de un altercado con un vagabundo. Entró apresurado, buscando con la mirada el problema para solucionarlo. Vio a don Anselmo solo en la mesa central, con su ropa humilde, y asumió que él era el causante del problema. Caminó hacia la mesa con paso firme, preparado para pedirle que se retirara, tal como lo había exigido Julián. Pero a medida que se acercaba, algo en la postura del anciano le resultó inquietantemente familiar. Una silueta que le evocaba recuerdos de su propia infancia. Roberto se detuvo a unos pasos de la mesa justo cuando Darío salía de la cocina con un plato, humeante que despedía un aroma dulce y especiado, un olor que Roberto no había sentido en décadas. El aroma golpeó al dueño como un mazo, transportándolo instantáneamente a la cocina de su niñez. «¿Qué es eso?», se preguntó Roberto aturdido, mirando el plato y luego al anciano. «Don Anselmo». Giró la silla al escuchar la voz y sus ojos se encontraron con los de Roberto. El tiempo pareció detenerse. La cara del dueño palideció. Sus manos comenzaron a temblar y el portafolio que llevaba cayó al suelo con un golpe seco. No podía ser. Era imposible. Todo el mundo le había dicho que había muerto en el extranjero, solo y en la ruina. «¿Papá?», susurró Roberto, con una voz tan tenue que apenas se escuchó sobre el murmullo del restaurante. El silencio que siguió a la palabra papá fue más ensordecedor que cualquier grito. Don Anselmo, con los ojos anegados en lágrimas, asintió levemente, incapaz de articular palabra ante la emoción que le oprimía el pecho. Roberto, el hombre de negocios frío y calculador que todos temían, se desplomó de rodillas frente a la silla de ruedas sin importarle ensuciar su traje de $1000. Abrazó las piernas de su padre con la desesperación de un niño pequeño que encuentra refugio tras una pesadilla.
Me dijeron que habías muerto en aquel accidente en el sur, que no había quedado nada, sollozó Roberto rompiendo su fachada de dureza. Los clientes observaban atónitos. Nadie entendía cómo el dueño del lugar estaba abrazado a ese anciano, humilde que minutos antes había sido humillado. La barrera entre el lujo y la pobreza se había disuelto en un instante de pura humanidad. Don Anselmo acarició el cabello de su hijo, tal como lo hacía décadas atrás, cuando Roberto se raspaba las rodillas jugando. Con voz entrecortada, explicó la verdad que había callado por años. Sobreviví, hijo, pero perdí la memoria y la movilidad de mis piernas. Estuve años en un hospital de beneficencia en un pueblo olvidado, sin saber quién era. Cuando los recuerdos volvieron, sentí tanta vergüenza. Mira lo que soy ahora, un viejo lisiado sin un centavo. No quería ser una carga para ti. No quería que me vieras así, arruinado. Solo vine hoy porque le prometí a tu madre que volveríamos a cenar aquí, en nuestro aniversario de oro. La confesión de Anselmo resonó en el corazón de todos los presentes, revelando que su abandono no fue por falta de amor, sino por un exceso de sacrificio malentendido. Darío, el camarero, permanecía de pie junto a ellos con el plato de estofado aún en la mano, con los ojos húmedos. Fue él quien rompió el momento de intimidad con suavidad. Señor Roberto, su padre pidió este plato, el estofado de la señora Elena. El chef Marco reconoció la receta. Roberto levantó la vista, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró el plato. Ese aroma era el hilo conductor de su infancia, la prueba irrefutable de que el hombre frente a él era el fundador original de todo, ese imperio. Sírvelo, Darío, por favor, y trae otro plato para mí. Hoy cenaré con mi padre, ordenó Roberto con voz firme, recuperando su compostura pero con una mirada nueva, llena de luz. Justo cuando la atmósfera se tornaba en una celebración emotiva, la puerta del restaurante se abrió de golpe nuevamente. Era Julián Villalobos. El joven millonario había regresado, no para disculparse, sino porque había olvidado su teléfono móvil de última generación sobre la mesa en su ataque de furia. Al entrar vio la escena. Roberto, el dueño, sentado junto al vagabundo. Julián, con su arrogancia intacta y su incapacidad para leer las emociones ajenas, soltó una carcajada sarcástica mientras caminaba hacia ellos. Vaya, vaya, veo que por fin apareció el dueño para poner orden. Muy bien, Roberto. Dile a tus empleados que saquen la basura antes de que infecte el lugar. Vine por mi teléfono, pero me quedaré a ver el espectáculo de cómo echas a este viejo a la calle. El restaurante entero contuvo el aliento. Julián no tenía idea del terreno pantanoso en el que acababa de pisar. Roberto se levantó lentamente de la mesa. Ya no era el empresario preocupado por las relaciones públicas. Ahora era un hijo defendiendo el honor de su sangre. Se giró hacia Julián con una calma aterradora. ¿Basura?, repitió Roberto, saboreando la palabra con amargura. ¿Llamas basura al hombre que construyó los cimientos sobre los que estás parado? ¿Al hombre que diseñó este techo que te cobija y creó las recetas que vienes a devorar con tu dinero sucio? Julián parpadeó confundido, su sonrisa burlona comenzando a vacilar ante la intensidad de la mirada de Roberto. Roberto dio un paso hacia Julián, acortando la distancia hasta que sus rostros quedaron a centímetros. Este hombre, al que tú humillaste por su ropa y su silla de ruedas, es mi padre, Anselmo de la Vega, el fundador de El Rincón de los Suspiros. Él me enseñó que la elegancia no está en la marca del traje, sino en la pureza del trato hacia los demás. Tú, Julián, con todos tus millones y tus apellidos, eres el ser más pobre que ha pisado este suelo esta noche. La revelación cayó como un rayo sobre Julián. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco pálido enfermizo. Miró a Anselmo, luego a Roberto, y comprendió la magnitud de su error. Había insultado al padre del hombre más influyente de su círculo social. Roberto, yo no sabía. Es que él parecía un... se balbuceó Julián, intentando arreglar lo inarreglable, pero Roberto levantó una mano para callarlo. No me interesan tus excusas. No insultaste a mi padre. Insultaste a un ser humano. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti y sobre los negocios que planeábamos hacer juntos. Cancela todo. No quiero tu dinero.
No quiero tu presencia, y no quiero que vuelvas a poner un pie en mis propiedades. Roberto señaló la puerta con autoridad absoluta. Lárgate, y llévate tu soberbia a otro lado, porque aquí servimos comida para el alma, y tú no tienes una. Julián tomó su teléfono de la mesa con manos temblorosas y salió del restaurante bajo la mirada de desprecio de todos los comensales, quienes esta vez no dudaron en aplaudir discretamente su partida. La humillación pública fue total. El dueño del mundo se marchó con la cabeza gacha, aprendiendo por las malas que el dinero puede comprar una mesa, pero nunca el respeto. Al cerrarse la puerta, el aire en el restaurante se sintió más ligero, más puro. La justicia había actuado de forma rápida y contundente, dejando una sensación de satisfacción colectiva. Roberto volvió a sentarse frente a su padre y luego miró a Darío, quien seguía esperando instrucciones. «Darío», dijo Roberto, «tú fuiste el único que tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando incluso yo estaba ciego por los prejuicios de mi posición. Defendiste a mi padre cuando nadie más lo hizo. A partir de mañana, quiero que seas el gerente general de todos mis restaurantes. Necesito gente con tu corazón liderando mis equipos». Darío, abrumado, intentó negarse por modestia, pero una mirada agradecida de don Anselmo lo convenció de aceptar. La lealtad y la bondad habían sido recompensadas con creces. La cena que siguió fue mágica. Padre e hijo compartieron el estofado, riendo y llorando, mientras recuperaban el tiempo perdido. Don Anselmo contaba historias de cómo, en esa misma mesa, 50 años atrás, le había prometido a Elena que construiría un lugar donde la gente fuera feliz. Roberto escuchaba, redescubriendo al héroe de su infancia, detrás de las arrugas y la silla de ruedas. Los clientes, contagiados por la emoción, comenzaron a acercarse uno a uno para saludar a don Anselmo, estrechando su mano con respeto, reconociendo en él a una leyenda viva. Aquella noche, el anciano no fue un estorbo, sino el rey del lugar. Con el paso de los meses, la presencia de don Anselmo revitalizó el restaurante. Aunque su salud era frágil, su espíritu era inquebrantable. Se le veía a menudo en el salón, saludando a los clientes, recomendando platos y asegurándose de que nadie se sintiera solo. Bajo la gerencia de Darío y la guía moral de Anselmo, el Rincón de los Suspiros dejó de ser un sitio frío y exclusivo para convertirse en un hogar cálido. Volvieron al menú las recetas de la abuela Elena y se instituyó una política. Nadie que tuviera hambre sería rechazado por falta de dinero. El negocio, irónicamente, prosperó más que nunca, porque la bondad atrae abundancia. Julián, por su parte, sufrió un duro golpe en su reputación. La historia del incidente se corrió como la pólvora en los círculos empresariales, y muchos le cerraron las puertas, no tanto por moralidad, sino porque nadie quería estar asociado con alguien que Roberto de la Vega despreciaba. Se dice que la soledad y el rechazo lo obligaron a replantearse su vida, aunque el camino hacia la verdadera humildad es largo y pedregoso. Aprendió que la vida es una rueda. A veces estás arriba, humillando a otros, y al siguiente giro estás abajo, rogando por una segunda oportunidad. Don Anselmo vivió 2 años más, rodeado del amor de su hijo y del respeto de toda una comunidad. Falleció pacíficamente una tarde de domingo, mirando una foto de su amada Elena. Su funeral fue multitudinario. Asistieron desde magnates hasta las personas más humildes, a las que él había ayudado en silencio. En su honor, Roberto colocó una placa de bronce en la mesa central del restaurante, la misma donde ocurrió todo. La placa no tenía sus logros empresariales, sino una frase simple que Anselmo solía repetir: «El valor de un hombre no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que da con el corazón». Esta historia nos deja una lección imborrable. Vivimos en un mundo que adora las apariencias, donde un traje caro vale más que una sonrisa sincera. Pero al final del día, todos somos iguales ante el tiempo y el destino. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. No sabemos las batallas que el otro está librando, ni quién se esconde detrás de una ropa gastada. La verdadera riqueza es aquella que no se puede depositar en un banco. La familia, la dignidad y la conciencia tranquila. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato.
Si esta historia tocó alguna fibra sensible en tu interior, te invito a que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote a Historias que Marcan el Corazón. No olvides activar la campanita. Y como último acto de conexión, cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si fueras Darío? ¿Te hubieras arriesgado a perder tu empleo por defender a un desconocido? Te leo. Recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que sea, crea una onda expansiva que puede cambiar el mundo. Nos vemos en la próxima historia